Entonces vamos a tener un estudio el día de hoy. De hecho es el estudio, como vemos aquí, del pacto del Brit Milá, de la circuncisión. Es uno de los temas más debatidos y polémicos, pero con el favor del Eterno, con la misma escritura, con los pasajes bíblicos, y ustedes van a ver cómo vamos a ir abarcando en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, porque el pacto del Eterno es el mismo desde el principio. Entonces vamos a poner mucha atención. Yo la verdad he estado, también he estado en oración pidiéndole al Señor que me dé la facilidad de compartir esto, porque yo no soy, lo vuelvo a repetir, muy bueno para explicar. Sin embargo, sé que el que ministra en nuestros corazones es la palabra misma y es el Espíritu de Dios en cada uno de nuestros corazones. Pues vamos a empezar. Tenemos aquí un dibujo de un bebé de 8 días precisamente, y pues listo para recibir la circuncisión en la carne. Entonces aquí es un tipo de esquema de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver que el Brit Milá, de que la circuncisión pues va a abarcar desde el principio. Vamos a ver cómo se presenta, cómo inicia y tiene sus orígenes en la Torá. Aquí hay algunos de los pasajes en los cuales vamos a meditar. Después, la siguiente porción que sigue son los libros históricos. Vamos a ver en los libros históricos también cómo es muy significativo este punto del pacto de la circuncisión. Después en los profetas, vamos a ver en Ezequiel, vamos a ver en Isaías. Desde luego que en el Nuevo Testamento también vamos a ver tanto la circuncisión de Yeshua, así como el punto que en parte es lo que se ha tergiversado tanto este tema, precisamente por las cartas de Pablo. Con el favor del Eterno y con la palabra en mano vamos a abordar estos temas, porque ahí es donde generalmente surge toda la polémica. Y pues por último también vamos a ver en la última de las profecías, en las profecías de los últimos tiempos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, que están en el libro de Apocalipsis o Revelación. Entonces pues vamos a empezar y les voy a pedir que pongan mucha atención. Vamos a estar muy atentos. Dice Génesis Bereshit 17 del 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora aquí hay que poner mucha atención a este verso 7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones. Dice, por pacto perpetuo. Y después dice, ¿para qué? Para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Entonces, punto número 1 que estamos viendo con los orígenes en la misma Torá, en la ley y la instrucción que Dios da por medio de Moisés, dice que este pacto de la circuncisión en la carne sería un pacto por estatuto perpetuo para toda la descendencia, para los descendientes de Abraham, para el pueblo de Israel. Pero dice que sería para que Él sea nuestro Dios. Entonces, número 1, mi pregunta es: ¿en tu vida tienes la señal de que Él es tu Dios? Esa es la primera pregunta. Vamos a continuar. Dice en el verso 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y aquí nos explica cuál es el pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón
de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hay que recordar muy bien esa palabra señal. Así como sabemos que hay otras señales, como es nada menos el día de hoy, la festividad de Shabbat, pues también esta es una señal, y acabamos de ver que es la señal, pues ya en la carne, ya física, de que Él es nuestro Dios. Entonces en el 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces aquí en el verso 12 también nos aclara otro punto. Mucho se dice que esto es, pues es para los judíos. Fíjate, desde ahí pues ya tenemos un problema, porque aquí, yo les pregunto, ¿aquí ya existían los judíos? Aquí no existían todavía los judíos. Aquí los judíos pues vienen como los descendientes de Judá. Aquí estamos viendo que este pacto se hace con el primer hebreo, con Abraham. El primer hebreo es el que sale fuera de su vida, de su vida de idolatría, sale fuera de su vida, fuera de los preceptos del Eterno, y se dirige hacia otro rumbo para cumplir el llamado del Eterno. Dice en el 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, como vemos, la circuncisión en la carne es algo muy, muy importante. Es algo que el Eterno lo decreta como pacto perpetuo, y al grado de que dice que el que no tenga esta señal, pues será cortado de en medio de su pueblo. Entonces, vamos a ver aquí las pisadas de Abraham. ¿Cuáles fueron sus pisadas? En las cartas de Pablo se hace mención de que hay que seguir las pisadas de Abraham. Entonces pues vamos viendo cuáles fueron esas antes de llegar a este pacto. Pues como tenemos aquí una imagen, podemos ver, va a representar cuando el Eterno habla a Abraham y le dice: Lej leja, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a dar otro rumbo, otro camino, ve hacia él. ¿Por qué? Porque vas a salir de esta tierra, yo tengo una tierra prometida para ti y para tus descendientes. Entonces atiende el llamado del Eterno, le cree al Eterno Abraham, entonces deja su tierra y su parentela. Esa es la primera pisada, la primera cosa que nosotros también tenemos que hacer. El Eterno nos llama, nosotros vamos a decidir si le creemos, y si le creemos, pues vamos a ver que está relacionado con el actuar. O sea, inmediatamente en cuanto el Eterno le llama, Abraham le cree e inmediatamente le obedece. En el pensamiento hebreo, pues el creer y el obedecer son prácticamente sinónimos, van de la mano. Después, Abraham obedece las instrucciones del Eterno. De hecho, Abraham obedece la Torá. También yo les pregunto, para este tiempo aquí, ¿existía la Torá? ¿Existía? Bueno, ese es un punto debatido. Bueno, todavía no existía escrita. Sin embargo, le voy a pedir a alguien que abra y que pueda leer Génesis 26:5, por favor. Y a alguien también le voy a pedir el favor que pueda leer el Salmo 119:1. ¿Alguien más? Primero vamos a leer. Ajá. Exactamente. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿para este tiempo existía los mandamientos de Dios, la Torá? Así es, sí, existía, pero todavía no se los daba por escrito. Entonces, nos dice la Escritura que Abraham, lo primero que hizo, recibe el llamado del Eterno, le cree e inmediatamente se pone a obedecer, a creerle al Eterno, a obedecer lo que el Eterno le pide. Y después dice que llegando, y acabamos de leer, a la edad de 99 años,
el Eterno lo manda a circuncidar y en ese momento le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, el ser perfecto, ¿qué representa o qué significa en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo? Sí, madurez, exactamente. Pero el Salmo 119:1, que lo pueden leer, por favor. Exactamente. Uno. Ahí está. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Los que andan en la ley del Señor, exactamente. Entonces, las palabras literales del eterno Abraham, nos marca la Torah, fueron lej lejá, significa caminar. Sal de ahí, toma otro camino, obedece a Abraham. Ya leímos que obedecía la Torah. Aquí podemos ver que el Eterno le manda y le dice, sé perfecto delante de mí. O sea, tú has obedecido, has atendido estos llamados, el llamado que yo te hice, pues ande de mí, sé perfecto. O sea, cumple ya cabalmente la Torah, anda de acuerdo a la instrucción que yo di, y eso lo va a respaldar. El respaldo de cuando ya una persona decide andar conforme a los caminos del Señor, se va a reflejar físicamente en el pacto de la circuncisión, hablando de los varones específicamente. Entonces, acabamos de leer que fue a la edad de 99 años. También viendo eso, poniéndome a pensar, dije algo, o sea, no creo que sea casualidad, por algún motivo el Eterno a esa edad es que le hace este pacto con Abraham. Entonces, a los que ya hemos leído, ya le hemos aprendido, estudiado un poquito del hebreo antiguo, del hebreo pictográfico, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos letras. Fíjate que se parece mucho a la Nun, sin embargo, exactamente, es la Sadik, y la otra, la Tet, exactamente. A ver, ¿recuerdan qué significa esto? Recuérdense que las letras son también números. Ahí está. 99, efectivamente. La Sadik tiene un valor de 90. La Tet tiene un valor de 9. Vamos a recordar qué es la Sadik. La Sadik es el dibujo en el hebreo antiguo cuando el Eterno, exactamente, cuando el Eterno da su instrucción por medio de Moisés, lo hace mediante dibujos. Y la Sadik, que es el número 90, de entrada ya el nombre de la letra Sadik significa justo, y es el dibujo de un caminito en el cual representa el camino de justicia. En la Escritura vemos varios pasajes que hablan de andar en el camino de rectitud, en el camino de la justicia. Pues ese es representado por la letra Sadik, que representa el 90, y la otra es la letra Tet. ¿Recuerdan qué es la Tet? Aquí tenemos exactamente un contenedor, que es una canasta de arcilla. Entonces la Tet representa la canasta de arcilla o la vasija de barro, que si recuerdan que lo vimos, es representativo del cuerpo humano, del cuerpo carnal. Pero también va a estar relacionado a escoger, porque nuestro cuerpo es como una vasija de barro y el Eterno nos da la oportunidad a nosotros de decidir, de escoger qué es lo que vamos a echar a nuestra vida, si va a ser conforme a sus mandamientos o si va a ser fuera de ellos. Entonces el 99, no creo que sea casualidad, viéndolo desde un punto de vista de hebreo antiguo. Nos dice, Abraham tenía 99 años cuando se circuncida, porque esto nos muestra que la justicia de Dios sería representada por una señal física en su cuerpo y Abraham tomaría la decisión. Entonces, no creo que sea casualidad, el Eterno tiene todo premeditado. Cuando vemos en un pensamiento hebreo el número, podemos todavía más allá ver de que es un llamado a ser perfecto, lo que él dijo, andar en el camino de justicia, y nuestro cuerpo pues se va a someter a la voluntad del Eterno, a la voluntad de Dios. Y es tan importante que vimos que el Eterno incluso pues dice, esta es la señal de quienes yo soy su Dios. O sea, si no tienes la señal, pues de hecho no estás dentro de este pacto. Es lo que podemos ver en los pasajes que hemos leído. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ponerle aquí. Vamos a pasar aquí a la sección de los libros históricos, empezando por Josué.
Entonces aquí tenemos una serie sé que hay muchos más, muchísimos más. Estos creo que son los paralelismos más marcados que existen entre Josué y Yeshua, Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua. Sabemos que todos los personajes bíblicos, de todos los personajes, tanto Moisés como pues Abraham, no se diga José el soñador, y cada uno son unos tipos de Jesucristo, son una sombra de lo que habría de ser Jesucristo. Hay muchísimos paralelismos, pero aquí vamos a mencionar unos de Josué específicamente. Para empezar, pues el nombre, pues sabemos ya que ambos tenían el mismo nombre, Josué y Yeshua, pues los dos se llamaban Yehoshua, significa el eterno es salvación, Jehová, vaya, o Yahweh, o Jehová, todo depende cómo llamemos su nombre, es salvación. A otra es que dice que era Yehoshua ben Nun, Yehoshua hijo de Nun. Nun pues significa perpetuidad o eterno. Entonces era Yehoshua, hijo del eterno. Vemos que él es quien pelea y vence a Amalek, que eran los adversarios. Yeshua es el que pelea y derriba a los adversarios. Si vemos a Amalek, era descendiente de Esaú, y de acuerdo a la ley, pues a la tradición, vaya, los descendientes de Esaú hoy en día pues es Roma. Entonces Yeshua es quien va a combatir y pelear contra este sistema pues que se ha esmerado y empeñado en desbaratar y tratar de eliminar al pueblo del Eterno, pero va a ser también Yeshua quien va a vencer, y lo está haciendo. Por eso hay que tomarnos de su manto, vaya, de su tzitzit, de su palabra, y vamos a unirnos. Podemos verlo ahí en el libro de Josué muy muy claramente. Esa es una sombra de lo que ha de venir. Después fue llamado para no apartarse ni a diestra ni a siniestra de la Torá. Conocemos un pasaje muy muy famoso. Yeshua hizo lo mismo, jamás se apartó de la Torá. Dijo él que no vino a abrogar ni la ley ni los profetas, no vino a abrogar ni la ley, sino vino a cumplir. Vemos que también en Deuteronomio 34:9 nos dice que Yehoshua, o sea Josué, era lleno del espíritu de sabiduría. Precisamente lo que Yeshua tenía, espíritu de sabiduría, pues nos habla de que tenía el espíritu y la actitud para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es el sucesor de Moisés, es decir, Josué, cuando se queda, él no saca otros mandamientos, no añade, sino fue su sucesor. Lo que Moisés dijo, él continuó con esa misma enseñanza, al igual que Yeshua. Yeshua no trajo nuevos mandamientos, Yeshua siguió a partir de Moisés, aunque él dejó muy claro que si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló Moisés, que es verdad. O sea, él es la Torá hecha carne. Sin embargo, él avaló y vivió al pie de la letra cada una de las palabras de Moisés. Después introduce al pueblo, a la nación, a la tierra prometida. Como ya sabemos, pues no fue Moisés los instruyó, les dio la Torá, cumplió su propósito, pero el que los introduce en la tierra prometida pues fue Yeshua. Después él reparte el territorio del pueblo, y como podemos ver hay muchos paralelismos que nos habla de que Yeshua o más bien dicho, Josué era un tipo de Yeshua. Entonces vamos a ver qué pasó en el primer éxodo. El Eterno saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo saca, pero andan rodeando en el desierto por 40 años. Ya no le toca esa parte a Moisés, sino aquí a Josué. Entonces vamos a leer Josué 5, dice, y vamos a ver qué tan importante es la circuncisión en este caso, en el primer éxodo de la esclavitud de Egipto a la introducción a la tierra prometida. Dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Aquí no está diciendo, bueno, dice por segunda vez, pero realmente vamos a ver que no es que ya estaban circuncidados y los volvió a circuncidar, sino que no estaban circuncidados. Dice aquí,
La causa fue que todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. ¿Okay? Punto muy importante. Cuando el Eterno en el primer éxodo saca a su pueblo de la esclavitud del Egipto, dice aquí, de Egipto, todos los hombres estaban circuncidados al salir. Si la palabra se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, y las profecías, específicamente ahorita vamos a leer la profecía del segundo éxodo que está en Jeremías 16, si nos habla de que va a haber un segundo éxodo, ya no nada más de Egipto, sino entre todas las naciones, ¿será que si la primera vez eran circuncidados, la segunda, pues ya no hay problema si no son circuncidados? Ahorita la misma escritura nos va a aclarar ese punto. Dice, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. O sea, los que fueron naciendo allá ya en el desierto, ninguno estaba circuncidado. Vamos a ver, entonces dice en el 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces, durante todo ese tiempo que estuvieron en desobediencia, en pecado, no se circuncidó ninguno. Ahora sí, iban ya, aquí ya había muerto Moisés, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y el Señor les dice, le manda decir a Josué, hazte 2 cuchillos, circuncida a todos los que están aquí, porque todos son incircuncisos, todos nacieron en este lapso, dice en el 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Después vamos a brincarnos ahí unos cuantos versos hasta el verso 15, o sea, ahí mismo, inmediatamente, cuando lo circuncida, cuando el Señor dice, hoy he quitado ese oprobio, esa vergüenza de Egipto, todo lo que sucedió, toda la desobediencia por no también aquí circuncidarse, aún entendiendo cuál era el mandamiento que yo había dado. Entonces los circuncida e inmediatamente después ya los introduce a la tierra prometida. Dice, y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, se le aparece un ángel ahí, dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, en el primer éxodo, tanto a los que sacó eran circuncidados, después hubo unos que nacieron, pero antes, ya para entrar a la tierra prometida, todos fueron circuncidados, absolutamente todos. No hubo quien entrara a la tierra prometida incircunciso. Aquí estamos hablando en la carne. Entonces, como les comentaba, eso fue en el primer éxodo. En el segundo éxodo, la escritura nos habla de una profecía que está en Jeremías, pues la podemos también estudiar ya con más detalle. En la profecía de los últimos tiempos de Apocalipsis o Revelación, dice en Jeremías 16:10, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Señor con nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torá, mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra
a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Por eso es que estamos acá en la dispersión. Dice, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Dice, no obstante, en el 14, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. La promesa de Abraham. Entonces fue la promesa de Abraham, pero ¿cuál sería la señal de aquellos que serían sus siervos? O sea, la señal del pacto. La señal del pacto es el pacto de la circuncisión. La circuncisión, ahorita se está hablando de esta circuncisión en la carne. Hasta ahorita todo esto que hemos visto está en la Torá, está en los libros históricos, está en los profetas, y estamos viendo que habla de la circuncisión en la carne. Pero todos nosotros hemos escuchado, y sé que si no la mayoría de nosotros venimos de un contexto en donde se nos decía esto. ¿Será esto verdad? Se nos decía que en el antiguo pacto o en el antiguo testamento, como mal se llama, como mal se traduce, era un pacto, y la señal del pacto de la circuncisión en la carne, pero hoy ya en el pacto renovado ya es una circuncisión del corazón. Así que usted, por favor, levante la mano todos los que han escuchado eso en cierto momento. Sé que todos lo hemos escuchado. Sin embargo, pues eso es 100% falso. Eso no existe, y ahorita lo vamos a ver con la escritura en la mano. Entonces vamos a ver en la Torá donde se habla de la circuncisión del corazón, tanto en la Torá como en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 30, vamos a leer también del 1 al 6, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces aquí está en el verso 6 que el Señor circuncidaría nuestros corazones. Entonces estamos viendo que en la Torá se hablaba de una circuncisión del corazón y una circuncisión en la carne. Ahorita que vemos y vimos el ejemplo de Abraham, la primera circuncisión que hubo, ¿cuál fue el procedimiento? Antes de que el Señor lo llamara a circuncidarse, ¿qué vimos? Que Abraham era fiel al Eterno, que Abraham seguía los mandamientos que Dios le daba, y ya como señal, como resultado de eso, ya una señal física en la carne, se hace la circuncisión. Pero se habla de una circuncisión tanto en la carne como en el corazón. Vamos a continuar en Jeremías 4:4. Circuncidaos a el Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces estamos viendo que hay varios pasajes en los cuales se habla de la circuncisión del corazón en el Antiguo Testamento, y eso automáticamente derriba cualquier doctrina que se nos había enseñado o mucho se maneja y se dice de que anteriormente era la circuncisión en la carne, pero hoy como algo nuevo ya es la circuncisión en el corazón. De hecho vamos a continuar, pero ahora vamos a ver qué dicen los profetas, los libros de las profecías en Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel y después vamos a ver Isaías.
Y aquí específicamente Ezequiel 44, un pasaje que ya nosotros también conocemos, ya que hemos estudiado y repasado, pero les voy a pedir que pongan mucha atención, sobre todo en esta parte, que yo sé que ya la hemos leído, pero fíjate, yo nunca lo había visto hasta ahora. Ezequiel 44:9, para empezar, nos está hablando de quién estará en el reino milenial. A partir de Ezequiel 40 se nos empiezan a narrar, aquí se nos habla de las profecías de cómo será el reino del milenio, llamado ya cuando Yeshua, ya cuando el Mesías de Israel, el descendiente de David, esté reinando sobre la nación de Israel, ya reconocido por las 12 tribus de Israel. Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. ¿Ok? ¿Quién es la casa de Israel? Son las 10 tribus que están en el exilio. Así ha dicho el Señor Dios, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Entonces habla de la casa de Israel y habla de abominaciones. Vamos a ver cuáles son estas abominaciones. ¿Qué es abominación para el Eterno? Cuando está hablando del milenio, del reino milenial, de cuando el Mesías esté gobernando sobre la nación de Israel, sobre las 12 tribus. Entonces las abominaciones son de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto que hizo con Abraham? El pacto de la circuncisión, el pacto de que le reconozcamos a Él como nuestro Dios, el pacto de que nosotros tengamos la humildad de decir, Señor, tú sabes por qué me pide las cosas y yo voy a obedecer y me voy a hacer esta señal física en la carne. Es más importante, desde luego, y estamos viendo en la Escritura que es más importante la circuncisión del corazón, porque va primero. De nada sirve una circuncisión en la carne si no estamos guardando los mandamientos. No tiene ninguna validez. Y ahorita Pablo nos va a aclarar eso. Dice en el 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho el Señor Dios, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces estamos viendo que habla la casa de Israel, y dice que en el milenio no habrá incircuncisos de corazón ni incircuncisos de carne en el santuario. Entonces, les vuelvo a preguntar, de acuerdo a estas profecías, ¿qué es abominación para el Eterno? Incircuncisos de corazón, esa es la parte que me gustaría que hiciéramos énfasis. Llevar extranjeros, de que haya incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne en las cosas santas. Después dice Isaías 52:1, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. También hablando de las profecías de los últimos tiempos. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Vamos a volver a leer, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, preparándose la ropa hermosa para las bodas del Cordero. Ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. En las bodas del Cordero, la Escritura nos va a hacer, es muy clara y nos dice que no hay incircuncisos ahí. El Señor hizo un pacto y la señal del pacto es la circuncisión en la carne y con mucha más importancia en el corazón. Esto que acabamos de leer es precisamente la misma profecía en Apocalipsis, en Revelación 21, 27. Revelación 21, ¿de qué nos habla?
de la Nueva Jerusalén. Revelación 21 nos habla de ya el tiempo en el que Yeshua, en el que el Mesías gobierna, y de que baja el tabernáculo, dice, de los cielos, y mora la presencia de Dios entre su pueblo. Esa es la profecía, y dice ahí el terminar, en el último verso de este pasaje, de la última profecía, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando de la Nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se fijan? Es exactamente el mismo pasaje, está hablando que no vendrá a ti incircunciso ni inmundo, eso nos dice en Isaías 52, y aquí en este es lo mismo, nos está diciendo que no va a entrar a la Nueva Jerusalén cosa inmunda. Aquí parece ser como que ya no dice circuncidados, ya no dice y no habrá incircuncisos, pero dice no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación. ¿Qué es abominación? No, acabamos de leerlo. ¿Qué es abominación? Llevar incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Entonces nos está diciendo Apocalipsis, en la última de las profecías de toda la Biblia, que en la Nueva Jerusalén, ¿cuántos de aquí queremos estar cuando el Mesías ya se manifieste como el descendiente de David, a reinar con poder y gran gloria, estar siendo guiados por la Torá, estar todos hablando una misma lengua? Es la restauración de todas las cosas. Va a estar la monarquía, va a estar Jesucristo como el rey, Yeshua, como el Mesías de Israel, el pastor de Israel. Vamos a estar todos hablando una sola lengua. El Eterno tenga bien que todos estemos ahí. Ahorita yo con tanta facilidad dije vamos a estar ahí. Espero permanecer hasta el fin para poder estar ahí. Vamos a estar todos en paz, es decir, en shalom, restaurados, las 12 tribus de Israel. Y vamos a estar en la tierra que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Ahorita está esa tierra, no está completa, no es toda la tierra que el Eterno juró por él mismo que habría de dar a la descendencia de Abraham. Pero vemos cómo el Eterno se está ahorita acomodando ya todas las cosas. Estamos viendo cómo casi por 2000 años esa tierra no la tenía la nación hebrea. Vemos cómo esa tierra había sido quitada, y era Palestina ya, nada tenía que ver con la promesa de Abraham. Imagínense en esos tiempos, todos los que vivían ahí, que decían, pues, ¿cómo va a ser? O sea, la promesa de Dios que juró por él mismo a Abraham, pues a nosotros en nuestro tiempo se está viendo que ya todas las piezas se están acomodando. Ya se cuenta con esa tierra, se cuenta con la ciudad de Jerusalén, pues falta la otra parte. Pero si queremos estar ahí en esa restauración de todas las cosas, dice ahí que no va a haber cosa inmunda ni abominación, que nos dice la palabra que abominación es incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pongo aquí un rollo de la Torá. ¿Por qué? Porque el libro de la vida, la Escritura nos lo deja muy claro, es la Torá. ¿Cuál es el libro que se dijo aquí? Yo pongo esta palabra, este libro delante de ustedes, pongo la vida y la muerte, pongo el bien y el mal. ¿Cuál es el libro que traería vida si seguimos esos mandamientos? La Torá, la instrucción que Dios da por medio de Moisés. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, como podemos ver en lo que malamente se traduce como Antiguo Testamento, ahí está plasmado la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne. Ahora, Yeshua, vámonos al Nuevo Testamento y vamos a empezar pues por la circuncisión de Yeshua. Si queremos ver el mejor ejemplo de cómo llevar a cabo una circuncisión, pues lógicamente aquí estamos viendo Yeshua, estamos viendo también el ejemplo de Abraham, pues ya vimos el ejemplo de Josué, de cómo circuncidó a estos hombres para entrar la primera vez a la tierra prometida. Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua.
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Le pusieron por nombre salvación. Dios es salvación. ¿Por qué? Porque Él, dice la Escritura, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de sus transgresiones, a la Torah, para llamarlos y vivir una vida en rectitud, una vida por el camino de justicia que nos lleva a la vida. Vamos a ver. Ahora vamos a continuar. Aquí hay que poner mucha atención en esta parte, porque aquí es precisamente donde se ha tergiversado tanto y se ha malinformado, y yo creo que estamos a punto de meditar en los pasajes más malentendidos de toda la historia de la palabra de Dios. Estos pasajes, bien dijo Pedro acerca de las cartas de Pablo, pues que pues los indoctos e inconstantes las torcían para su propia perdición. Entonces, indocto e inconstante, ¿qué significa? Pues una persona que no tiene doctrina, que no conoce la doctrina. Entonces, como se nos habla, yo le quiero preguntar aquí, que levante la mano, ¿quién es docto en la Torah? Que levante la mano si realmente creemos que alguien es docto. Ninguno de ese... No nos atrevemos, estamos aprendiendo. Sí, exactamente. Entonces, imagínense, si Pedro lo está diciendo, ahora nosotros pues apenas estamos, ahora sí que abriendo los ojos, apenas, y por la misericordia y la gracia de Dios, pues alcanzamos a entender varias cosas, pero es muy importante que meditemos bien y que entendamos bien la Torah, para ahora podernos meter a las cartas de Pablo, porque si no sabemos Torah y nos metemos a las cartas de Pablo, es una perdición tremenda. Ahora otra pregunta, todavía más difícil, yo creo. ¿Cuántos son doctos? Porque Pablo no solo habla de una ley. Pablo en sus cartas habla de ¿cuántas leyes? 3 leyes. Ahorita las vamos a ver. Exactamente. Así es. El problema es que, pues en las traducciones, ya conocemos la historia, creo. La mayoría de Roma se esmeró en traer esta confusión, se esmeró en dar un mensaje torcido. Es por eso que no se hace diferencia entre una y otra ley, casi lo pone nada más como ley, y pues a veces hay que saber de cuál ley se está hablando, ser docto, saber cuál ley es la que dice cada cosa, a qué se refiere, para poder distinguir. Pero si no sabemos, si no conocemos la Torah, pues no vamos a saber si está hablando de la Torah o de alguna otra ley. Ahora, ¿cuántos que levanten la mano los que son doctos en la ley oral judía, en la ley judía, en el Talmud, que hoy se conoce? Menos. Ahí sí estamos, ahí no sabemos absolutamente nada. Entonces, si no conocemos ninguna de las 2 leyes, de esta, ni la oral ni la escrita sí mencionamos que muy poco, pero pues nos vamos a confundir. O si alguien nos dice, mira, no, esto está hablando, o si de plano ya asumimos que siempre está hablando de la ley de Dios, pues ya estamos muy mal, porque no es así. Entonces ahorita aquí, gracias a Dios por tantas herramientas que hay hoy en día, pues podemos ir meditando en estos pasajes que son los más delicados y los más malentendidos, apoyándonos ya directamente con la ley de Dios y con la ley oral, para diferenciar entre una y la otra. Así ya no hay pierde. Así es, exactamente. Por eso mero. Aquí vamos a empezar con un ejemplo, Hechos 17. Este ejemplo, aquí todavía ni siquiera vamos a entrar a las leyes. Aquí vamos a entrar a que veamos cómo hay, pues, mano negra, cómo hay una mala intención de dar un mensaje distorsionado de lo que realmente era. Hechos 17, a partir del verso 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Vamos a quedarnos hasta ahí, ¿okay? ¿Qué hemos entendido hasta ahí? En el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat, o sea, estuvo en 3 Shabbat, discutió con ellos. ¿Qué entendemos? Pues nos imaginamos que llegaba
y pues que se ponía ahí a alegar, y dice en el 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, entendemos como que se juntó, como que Pablo le decía, no, es que ustedes deben de ir de reconocer que Yeshua, que Jesús es el Mesías, el Cristo, ustedes bola de paganos andan fuera, ya no entienden nada, ya ni porque en la Torah dice, esa es la imagen que se nos viene proyectando. ¿Por qué? Porque dice que estaba discutiendo ahí, como casi por poco y le ponen peleando. Sin embargo, en griego, fíjate, es la palabra dialogomai. De entrada, esa palabra que nos suena, o sea, hoy en día, exactamente, esa es la palabra, de ahí surge la palabra diálogo, que en el Strong es la palabra 1256 del griego, dialegomai, que significa dialogar, razonar, platicar. Es muy diferente que yo les dijera, ¿sabes qué? Hoy les voy a dar una plática de algo, a que les diga, ¿sabes qué? Yo vengo a discutir, así, de entrada, pues, oye, pues, dice, viene aquí casi a pelear, y una plática es algo, pues, tranquilo, algo bien. Yo me imagino aquí que Pablo llegó con ellos de una manera muy amorosa. ¿Qué les dijo? Les ha de haber dicho, vamos a ver por qué es el Mesías, y empieza por las festividades, todas las festividades nos llevan a Yeshua, empieza pues, por los simbolismos, todos los paralelismos que hay entre los personajes del Tanaj, del Antiguo Testamento, pues, con los personajes, o bueno, cómo se cumplieron todos en Yeshua mismo. Entonces, y por eso es que muchos creyeron. Si hubiera ido a pelear, ¿ustedes creen que convierte gente, o que las personas van a entender o van a aceptar con una persona que llega a discutir y a pelear? Pues no. Okay. Sí, entonces vamos aquí a ver nada más algunas afirmaciones de Pablo antes de continuar, para ver cómo Pablo, que se nos ha pintado, o se nos pintó a muchos de nosotros, que enseñaba en contra de la Torah, que ya la circuncisión no, que ya las cosas viejas de la ley ya estaban abrogadas, y tantas malas traducciones, malos mensajes. Vamos a empezar en Hechos 24:14, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Okay, estas son palabras de Pablo, está diciendo que sirve al Dios de sus padres. Para empezar, ¿quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Dice, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo estoy con la Torá, yo estoy con los profetas, yo estoy con el Antiguo Testamento, yo no estoy en contra de nada de esto. Hechos 28:17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, aquí hay que poner atención, dijo costumbres de nuestros padres, no dijo costumbres de nuestros rabinos, no dijo tradiciones rabínicas, está hablando de costumbres de sus padres. Acabamos de ver quién es el padre de la fe, Abraham. ¿Cómo se condujo Abraham? En la palabra. ¿Cuál era su costumbre? Vivir conforme a la Torá. No era vivir bajo cuestiones añadiduras a la Torá que hubo después, no, está hablando sobre la Torá. Entonces dice, nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. O sea, yo sigo en la Torá y en los profetas. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces hay varios otros pasajes, de hecho no me quiero salir del tema, por eso no incluyo tantos. Romanos 3:31 dice, luego por fe invalidamos la ley, o sea la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, está diciendo, yo no estoy en contra de la Torá, yo estoy por la Torá, yo no estoy predicando que la Torá ya no. Pablo, ¿ustedes creen que va a predicar algo contrario a lo que dijo Yeshua? De ninguna manera. Yeshua, Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla.
y no va, mientras no, ninguna, ni siquiera la letra más pequeña que es la yud va a pasar de la Torah o va a ser quitada. Antes de eso los cielos y la tierra van a pasar. ¿Por qué? Porque la Torah es eterna. Entonces, ok, esto los quise poner como para que veas. Sería muy raro que Pablo por un lado dije, yo estoy por la Torah, yo no digo nada en contra de la Torah, y que luego se agarra diciendo, no, la Torah ya no estamos bajo esa ley, es un yugo muy pesado, ya la circuncisión no. O sea, estaría como medio pues, loco, ¿no? O sea, estaría un poco, sí, sería, o esa es la otra, que fuera un mentiroso. Pero eso no es el caso. El caso es que nosotros no somos doctos ni en la Torah, que estamos por la gracia de Dios poco a poquito entendiéndola, y más la vamos a ir entendiendo conforme la pongamos por obra. Si yo entendí un concepto y no lo pongo por obra, realmente no vamos a avanzar, no estamos siguiendo esos pasos como vimos a Abraham. Entonces, y menos somos, como les digo, doctos en la ley, en las leyes rabínicas o en el Talmud, en la ley oral. Tampoco pues lo queremos ser, ¿verdad? Pero sí es importante saber que habla de 3 leyes. Pablo aquí dice, una es la ley de Dios, también conocida como Torah o como ley de Moisés. La otra es la ley del pecado, que es la inclinación al mal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y la tercera es la ley oral. También se le conoce como ley judía o Talmud. A veces que cuando escuchamos la ley judía, pues hay quienes dicen, bueno, pues es la Torah. Pues no, la Torah de Dios, la ley de Moisés. No, la ley judía es la ley oral. La Torah de Dios es la ley que da por medio de Moisés. Son diferentes. Entonces están estas 3. Y como el primer ejemplo, híjole, se me olvidó quitar eso. Vamos a leer, dice, ¿cuál es la ley para Pablo? O sea, cuando Pablo habla de ley, ¿de qué está hablando? Vamos a empezar en Romanos 7, del 18 al 25. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces está diciendo, mi carne, o sea, dice, yo en mi mente, yo quiero hacer el bien, yo quiero el bien. En la escritura, pues es representativo de la palabra de Dios. Yo quiero hacer las cosas de acuerdo a la instrucción que Dios da por medio de Moisés. Pero mi carne, pues no, o sea, mi carne, yo aunque quiero, mi carne como que me pide algo más, me pide otra cosa, me pide los placeres de la carne, que son contrarios a lo de la Torah. Les comentaba yo también en algún momento, imagínense, ¿ustedes creen que la carne va a decir así por sí misma, bueno, pues sí, voy a ir a circuncidarme, como que ahorita yo creo que sí me cae bien una circuncisión en la carne? Pues no, eso no pasa, o sea, no, la carne te pide otra cosa, la carne te pide lo contrario. De hecho la carne te dice, ay, ¿cómo? No, eso no, o sea, Dios lo pide, pero no, eso no. La carne, eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, porque no hago el bien en el 19 que yo quiero, sino el mal que no quiero, pues eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, en nosotros, en nuestra carne, hay una tendencia a pecar. Dice en el 21, así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, mi carne es pecadora, y yo quiero hacer el bien, dice, pero hallo esta ley, o sea, lo llama ley. ¿Y cuál es esa ley? Dice que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Así, ya ven, entonces hay que poner atención. Dice, el hombre interior se deleita en la ley de Dios, que es la Torah. La Torah es la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Y qué dice después? Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua Hamashiach, nuestro Adón, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, como pueden ver,
Nuestro cuerpo tiene que balancear. Tenemos aquí una balanza y nosotros vamos a decidir en un extremo o nos vamos a dejar llevar por la ley del pecado, la ley, es decir, la tendencia natural de nuestra carne, que por naturaleza se inclina al mal. Nos vamos a dejar llevar por esa ley o nos vamos a guiar por la ley de Dios, que aun cuando nuestro cuerpo no quiera acatar los mandamientos de Dios, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos por la ley de Dios, no por la ley del pecado. Eso está diciendo Pablo. Entonces, entendiendo eso, que por un lado está la Torá y en el otro extremo, vaya lo contrario, es la ley del pecado, pues ahora vamos a leer este pasaje de Romanos 6:14, que todo Romanos 6:14 se la pasa hablando del pecado. Entonces dice en el 6:14, porque es uno de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia, si no es que el más. Vamos a leer, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? Si está hablando del pecado, la ley del pecado, sino bajo la gracia. O sea, no estamos bajo lo que nuestra carne quiera, sino bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues es el otro lado de la balanza, es vivir de acuerdo a la Torá, a los mandamientos de Dios. Una manera más exacta de traducir esto, aquí la tenemos, Romanos 6:14, porque la transgresión, nos dice 1 Juan 3:4, que pecado es transgresión a la ley, infracción de la Torá. Entonces aquí en vez de pecado, pues vamos a poner transgresión de la ley. Dice, porque la transgresión a la ley que Dios dio por medio de Moisés, no será nuestra forma de vivir. No vamos a vivir transgrediendo eso, dice, pues no somos guiados bajo nuestros deseos carnales malvados, sino bajo la Torá de Dios. Eso nos está diciendo este pasaje, que tan mal tergiversado a veces lo teníamos, de que ya ves, ya no estamos bajo la maldición de la ley de Moisés. Eso no dice, eso no es lo que está hablando. Está diciendo, no estamos bajo lo que nuestro cuerpo quiera, estamos bajo lo que Dios diga por medio de su palabra, así como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, y sobre todo como culmina y nos puso el ejemplo Yeshua el Mesías. Entonces ya vimos dos de esas leyes, la ley de Dios, que es la Torá, y la ley del pecado, que es la inclinación al mal. Pero Pablo también habla acerca de la ley oral, de lo que se le conoce como la alajá. Y alajá pues viene de la raíz lej, que significa caminar. Se le conoce como alajá, se le conoce como Talmud. De hecho, para entender los próximos pasajes vamos a entender y a ver lo que dice el tratado de Yevamot 47b, que ese se encuentra en el Talmud de Babilonia. Está en la ley, lo que se conoce como la ley oral. Este tratado, para poder entender de lo que va a hablar Pablo, tenemos que primero que entender esto. ¿Cuántos habían oído del tratado de Yevamot 47b? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces espero que ya entendiendo esto, les aseguro, les garantizo que ya vamos a entender el pasaje. Si no, por eso estamos como en las nubes, así no sabemos. Dice, este tratado dice, todos los prosélitos, nuevos conversos, es decir, deben de circuncidarse inmediatamente después al sanar, deben sumergirse frente a 2 o 3 eruditos de la ley. Dice ahí mismo el tratado, o sea, se circuncidan, dice, ahí mismo dice, después deben seguir una especie de protocolo, o sea, hacen la circuncisión, pero tiene que haber este protocolo en donde es mediante un cuestionario, les hacen una serie de preguntas y tienen que responder exactamente lo que ahí está decretado. Si responden algo mal, son bateados, y sobre todo les ponen sobre aviso que al estar siendo circuncidados bajo este tratado, pues deben de seguir los mandamientos mayores y mandamientos menores, o sea, deben de seguir tanto la Torá escrita como la Torá oral. Es decir, si se circuncidan de esta forma, pues ahora sí están obligados a guardar la ley oral. Entonces, esto es precisamente lo que se estaba llevando a cabo en los tiempos de Pablo, y eso lo podemos ver en los libros históricos. Eso tiene muchísimo más sentido. Ahora, ¿por qué Pablo en algunos pasajes dice, por ejemplo, lo que dice aquí en Romanos 3, 1 y 2, que dice,
el mismo Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío o el que o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, la Torá. Entonces, por un lado, dice Pablo, o sea, de algo sirve la circuncisión, mucho sirve, muchísimo. Y por otro lado, nada, pues esa ya, ¿para qué se atan ese yugo de esclavitud? O sea, no tiene lógica. Es porque tenemos que ver a qué ley se está refiriendo, de qué está hablando, por cuál ley se está rigiendo y basando él, por dónde está caminando, pues. Entonces, entendiendo ese tratado de la ley oral, pues es precisamente lo que está llevando a cabo aquí en Hechos 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí de entrada ya tenemos ahí pues un problema, o de hecho dos, porque el tema aquí ellos ya incluyen la salvación, que es otro tema, ahorita no vamos a hablar de eso, es todo otro tema muy extenso. Estamos hablando de la circuncisión, pero en la circuncisión, que dice aquí, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. O sea, ¿dónde viene ese rito de Moisés? ¿En dónde lo podemos ver? O sea, de hecho se cree y se tiene evidencia de que en estos tiempos, pues esta práctica es lo que se estaba llevando a cabo. Aquí la cuestión está en que ahí, bueno, como lo vimos aquí, está como tratado Yavamot. Acá dice por rito de Moisés, sin embargo, pues es lo mismo. Está hablando de un rito, de un ritual, de una serie de pasos que tiene que seguir uno. Entonces, pues vamos a ver cuál rito. Hasta hace rato que le ponía cuál rito. Nada más le digo, me acordé de Juárez Rito, no sé quiénes lo han oído. Le digo, oye, que eso hubiera estado que López Dóriga hubiera entrevistado aquí al apóstol Pablo. Así, Juárez, ¿de qué estaban hablando en pocas palabras? Entonces, el rito, conforme al rito de Moisés, ¿cuál rito? Para empezar, dice, acabamos de ver Abraham. ¿Qué rito hizo Abraham? Ninguno. El Señor lo mandó circuncidar inmediatamente a los 99 años. Se circuncida a él, a los que estaban ahí, a su hijo Ismael, a los que estaban ahí con él. Después ya vimos a Josué. Imagínense si Josué tuviera que hacer un rito por cada una de las multitudes a las que él tuvo que circuncidar. Exactamente. Entonces Josué no hizo ritual, circuncidó a todos estos hombres antes de entrar a la tierra prometida, pero también nos habla la misma Torá en Éxodo 4, del 24 al 25, de Gersón, el hijo de Moshe, de Moisés, y nos dice en ese pasaje, y aconteció en el camino, en una posada, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, que en hebreo es la palabra tzor, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Entonces no está circuncidado, se circuncida, al momento ya se libra de broncas, avienta el prepucio. ¿Ustedes creen que eso es un ritual? Dice que agarró un pedernal, que tzor significa en hebreo una piedra, o sea, una piedra ahí media afilada, y le corta así, a pedradas, lo avienta. Entonces, o sea, en la Torá, en ningún pasaje del Tanaj se tiene evidencia que se seguía un rito, más que en los libros de la tradición, en los libros del talmúdicos, sí habla de un rito que se tenía que llevar a cabo, que es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ese es el conflicto. Buena pregunta, dice afílate 2 cuchillos, pero voy a ver la palabra en hebreo, fíjate que no la he revisado. Sí, haber tenido tiempo. Sí, es Israel. ¿El rito de Moisés? El rito de Moisés. El Shulchan Aruch. Ok. Pues está suave y luego.
Por favor, ahí el rato me lo pasas para añadirlo. Ahí está bien, está interesante. Qué bueno. Entonces vamos a leer el 15:2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, aquí ya está hablando del tema, como digo, de la salvación. Ellos tenían así muy impregnado, no, para ser salvos ocupan ser circuncidados, si no son salvos, no tiene caso que guarden Torah. O sea, ahí era el tema de la salvación. Como les digo, es otro tema diferente, pero ellos tenían así en el chip muy plasmada la idea de que la salvación se empieza pues por la circuncisión, y pues sabemos que no es así. La Torah no lo marca que es de esta manera. Si vemos la salvación cómo empieza, el Señor llama primero, como lo hizo con Abraham. Entonces aquí ese es el problema, de que se está haciendo el énfasis de que para salvarse necesitamos empezar por la circuncisión en la carne. Pues no es así, no lo dice la Torah. Ese era el tema. Por otro lado, algo que dicen aquí pues es cierto. Dice, es necesario, los que estamos circuncidados, ¿será necesario que guardemos la Torah? Seguro que sí. Estamos obligados a guardar Torah. ¿Por qué? Porque el pacto de la circuncisión es una confirmación de que estamos bajo los mandamientos de Dios. Si tenemos la circuncisión en la carne, si nosotros tomamos la decisión de dar ese paso de fe, de hacerlo para agradar a Dios y de esa manera saber que estamos bajo su mandato, sus mandamientos. Si realmente estamos fuera de la Torah, o si nos molesta que nos digan, no, tú eres circuncidado, necesitas guardar la Torah a fuerzas porque hiciste ese pacto. Si nos sentimos mal, pues en realidad no hicimos ningún compromiso, nada más fuimos y nos circuncidamos, y no sé, a lo mejor, no sé, pues hay tantas formas. Una de las cosas más comunes es que se circuncidan, no es para casarse, ya también, circuncídalo, ya se casan y vámonos. Eso no es, eso no sirve, eso no cuenta. Eso es una bofetada que queremos darle al Señor. El que va a hacer esto lo va a hacer porque sabe que estamos bajo los mandamientos de Dios. Ahora sí que el consejo que yo te doy es, si tú quieres abrazar este pacto, hazlo únicamente si hasta ahorita te estás esforzando para vivir y guardar los mandamientos del Señor. Porque si no lo estamos haciendo, no tiene caso, o sea, no, de nada sirve. El tiempo, creo sinceramente que está cerca. Vimos y estamos viendo cómo se están cumpliendo todas las cosas, cómo incluso dice las profecías que veríamos señales en el cielo, cómo las estamos viendo todos los días. No sé si se han dado cuenta cómo hay cosas en el cielo, cuestiones de clima, de cosas que se manipulan, de tantas cosas que hay. Entonces el tiempo está cerca, pero el llamado no es a circuncidarte en la carne, el llamado es a obedecer sus mandamientos y vivir bajo ellos. Vamos a continuar aquí más adelante, dicen en Hechos 15, vamos a brincarnos unos pasajes, vamos a ir hasta el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea, no se trata de que se circunciden para ser salvos y después empiecen a guardar mandamientos, no es así, así no es. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque eso sí es de cajón. No podemos estar en un lugar pretendiendo adorar a Dios y que tengamos otros dioses. Eso sí es una abominación. Y habla aquí de cosas que sí son necesarias o importantes como entrada para obedecer el llamado del Eterno. No podemos tener otros dioses. Dice de fornicación, una sola mujer, no tenemos bueno, pues ahí una aquí, otra allá, no, una
De hecho, nos preguntaban hace poco, como muchos a veces nos confunden como con musulmanes, nada menos el día de ayer nos preguntan, oye, pero tú puedes, o sea, puedes tener varias mujeres, ¿verdad? Así casi por eso te viniste para acá. Sí. Sí. No, y tenemos 4 hijos, imagínense, 4. No, no nos. Sí. Entonces dice el 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Entonces, de hecho estas son las palabras, nada más y nada menos que del hermano de Yeshua. Estas son las palabras de Jacob, que se traduce como Santiago. Fíjense qué tergiversación tan horrible. Era Santiago, era Jacob. Después Roma pues empezó a todo ponerle San fulano, San sutano, y este era San Jacob, y San Jacob, Santiago, y Santiago, y ya se cambió. Nada tiene que ver Santiago con Jacob, con Jacobo. Pero bueno, así es, estas son las palabras de él. Está diciendo, no es así, no los forcen a que se circunciden y después guarden Torah. No, que ellos entren, que ustedes instruyanlos, y al cabo ellos van a estar siendo instruidos cada Shabbat en la Torah. Después ellos ya, o sea, van a tomar la decisión, y la circuncisión va a ser nada más una confirmación de que Él es nuestro Dios. Entonces vamos ahora al libro, yo creo que ahora sí el más mal entendido de todos los libros en el mundo. Este sí. Y fíjense qué grande es el Eterno, qué grande es el Señor para con nosotros. Para entender esto de la manera que nosotros lo estábamos entendiendo, o que incluso a lo mejor varios de ustedes todavía lo entienden, se necesitó de mucho, pero mucho adoctrinamiento, muchísimo, porque en un contexto hebreo, pues eso ni se necesariamente se piensa así de esta manera tan arraigado como lo traíamos nosotros. Dice, vamos a leer, dice el 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? ¿A quién está hablando aquí? Exactamente, a los gentiles, a los gálatas que eran paganos, a los gálatas que eran idólatras, y ellos están dejando esa vida de esclavitud, de idolatría que llevaban. No eran observadores de la Torah, o sea, porque en el cristianismo se nos dice, ya ven, estos les está diciendo que no regresen a la Torah, que cómo van a regresar si nunca estuvieron. O sea, está hablando con Gálatas, estos no son conocedores ni observantes de la Torah. Al contrario, dice, aprovechen que el Señor los ha hecho libres. O sea, ustedes vienen de un sistema pagano, de un sistema alejado de Dios. Ahora que están viniendo, tampoco se vayan del otro lado. Ustedes están aquí para aprovechen la libertad, la ley de la libertad, dice también Pablo, y eso le llama a la ley de la Torah. Es la ley que te hace libre, es la ley que Dios cuando saca a su pueblo de Egipto, que cuando lo sacó físicamente todavía no estaban libres. La verdadera libertad la tuvieron cuando el Señor les entrega sus mandamientos. Entonces cuando les entrega sus mandamientos, esa es la ley de la libertad, les entrega la Torah que los hace libres y no esclavos del pecado, como vimos ahí. No van a hacer lo que su carne les pide, sino van a hacer lo que Él dice. Eso es libertad. Entonces dice, aprovechen, ahora que están viniendo, apéguense a la ley de la Torah, de la libertad. No se vayan tampoco de la ley oral, porque hay cosas, bueno, la verdad es que la ley oral, hay cosas, y Pablo en una carta dice, en verdad, la ley es buena si se usa legítimamente. Ahí está hablando de la ley oral. Si la ley oral se usa legítimamente y armoniza con la Torah, está bien, no hay ningún problema. El problema está cuando choca, o cuando te desvía, o te dice que, por ejemplo, vamos a suponer, en la ley oral dice que ni siquiera pues comas pan hecho por un
gentil, y eso se presta y dice, bueno, pues no voy a ni siquiera comer con un gentil, y eso no dice la Torá, o sea, son cosas que se van añadiendo, y dice, bueno, pues para que qué tal si le echa a su comida, al pan, pues alimentos, ingredientes que no sean conforme a la Torá, pues mejor ya ni les hables, y se empiezan a generar, añadir cosas que no es el propósito de Dios. Entonces le está diciendo Pablo, o sea, no se regresen a la esclavitud, no se vayan del otro extremo, sujétense a la Torá. Dice en el 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Eso que, ¿qué dice el cristianismo? Ya ves, o sea, si te circuncidas, ya Cristo no te va a querer. Casi eso es lo que se nos dice. Pero ¿de qué está hablando? Es la circuncisión que está hablando en Hechos, es la circuncisión rabínica que estamos viendo que está en estos tratados. Dice, aquí yo Pablo os digo que si circuncidan, y si siguen, porque vimos que al circuncidarse ahora tienen que guardar toda la ley oral. Si los circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Vamos a seguir, dice, y otra vez testifico a todo hombre que circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, aquí sí, vamos a suponer que se está refiriendo a la ley de la Torá. Todo hombre que circuncida está obligado a guardar toda la Torá. Por mí no hay ningún problema, por mí yo a eso le entré en el pacto con el Eterno, a eso es lo que le estoy tirando. Sin embargo, yo creo que aquí se está refiriendo a la ley oral. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que dice este tratado. Exactamente. Y eso es lo que dice este tratado. Si te circuncidas bajo este tratado, bajo esta ley oral, te estás comprometiendo a guardarla, a llevarla por obra. Entonces digo, le estoy diciendo, o sea, si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo, porque Cristo así no lo hizo, le está diciendo. Él se apegó a como dice la Torá. No lo hizo de esta manera, pero si ustedes quieren, pues guarden esa ley que no es. Por eso dice en el 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley oral os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, Cristo no lo hizo así, Yeshua no lo hizo así, lo vimos en la Escritura, Él fue siempre de acuerdo a la Torá. Así es que si tú lo haces de esa otra forma, te está yendo por otro camino, tú ya te desligaste, no te está yendo por la ley de la libertad, por la ley del Mesías, por la ley de Cristo, vaya, por la ley de Dios, que Dios da por medio de Moisés. En el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. 6, porque en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La obediencia, pero son palabras que cuando lo leíamos, sin conocer qué dice una ley, qué dice otra, que la ley del pecado, haz de cuenta que es una bomba que nadie puede entender ni descifrar. Entonces vamos a destraducir este verso 6. Aquí está. Gálatas 5:6 dice, porque en Yeshua el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ok, está diciendo la fe y el amor. Vamos a ver, de acuerdo a la Torá, qué significa fe. Ya conocemos esa palabra, en hebreo es la palabra emuná. Exactamente, me gusta mucho cómo se aplica en Éxodo 17:12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y las pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos emuná, hasta que se puso el sol. Es decir, tenía las manos arriba, Moisés, pero se estaba cansando, estaban ya temblorosas las manos, entonces se puso uno de un lado y le sostuvo la mano para que estuviera firme, y del otro lado también. Entonces esa palabra firmeza, para que no esté tan valiente, para que esté firme, es la palabra emuná. De manera que fe no es la fe de creer así como creíamos, así todo en el aire. No es eso, es firmeza y fidelidad a la palabra de Dios, estar firmes de acuerdo a lo que el Señor diga, que lo que el Señor dice no se pase por alto, que si la palabra de Dios dice que la señal del pacto, ya que entraste tú con él, ok, pues como señal nada más, hazlo ahora. No es como que como señal circuncídate la carne, no es como que, porque me circuncidé la carne, y ahora ya entiendo mejor la Torá.
No necesariamente, o sea, no, realmente no creo, sino es nada más una confirmación a que estamos bajo sus mandamientos. Entonces, eso es firmeza y fidelidad. El que no tiene esa firmeza va a decir, bueno, pues ya yo estoy circuncidado en el corazón, y luego a ver si Dios permite. Eso es lo que dice la palabra fe. Ahora vámonos a la palabra amor. Dice la fe que obra por el amor. Primera de Juan 5:3, ahí claritamente hay muchos pasajes, pero este es el que más me gusta a mí. Donde quiera casi habla de lo mismo, pero este me gusta como lo plantea. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces amor es guardar sus mandamientos, guardar la Torá. Entonces, para destraducir este trabalenguas de Gálatas 5:6, dice, porque en Yeshua el Mesías, ni la circuncisión rabínica vale algo, ni ser incircunciso vale algo. O sea, no importa la circuncisión, no importa, sino, aquí lo que importa, dice, sino la firmeza y fidelidad a guardar los mandamientos de Dios por amor, sin agravio. O sea, vamos a estar firmes en sus mandamientos. Y si en sus mandamientos te manda a circuncidarte en la carne, si yo digo, bueno, pues no me voy a circuncidar, ¿tendré firmeza en esos mandamientos? Para nada. Este es un tema delicado y fuerte, pero la palabra de Dios ministra en nuestros corazones. Por último, vamos a leer la última parte de Gálatas 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí está otra seña contundente. ¿Qué es la verdad de acuerdo a la Biblia? Su palabra es la verdad. La Torá es la verdad. Exactamente, Emet. Entonces, ¿a qué nos vamos a nosotros a pegar? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? La verdad. No porque es circuncisión, es una circuncisión ya, es una verdad embarrada con una serie de nuevos añadiduras, con mucha levadura. Bueno, de hecho aquí no lo dice, fíjate. Esta persuasión en el 8 no procede del que os llama. Esta circuncisión, como estaba haciendo de esta manera, de circuncídate para que después empieces a guardar Torá, pero también la Torá oral, eso no es de Dios, eso no estaba escrito. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué dice eso? Porque parte era real. O sea, la circuncisión es mandamiento del Eterno, ese sí es. Pero esa no era la verdad, esa estaba leudado, tenía levadura, tenía añadiduras. Y aunque fueran pocas que parecerían, ya no es, ya está leudado, ya, pues sobre todo ahorita que está de moda aquí en la comunidad, en la congre, hacer jalá, pues ya nos damos cuenta cómo se van inflando los panos, aunque el de mi esposa casi no se infla mucho. Ahí, vamos a ver cómo le hacemos ahí para que... Vamos a pedir sus oraciones para que se leude un poquito más. Sí, vamos a leer el 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensareis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si vamos a instruir a otros, tiene que ser conforme a la Torá. No nos podemos ir de otra manera, de otro modo, exactamente. Somos muy dados a abrazar tantas tradiciones que no están en su palabra. Y también de igual manera no vamos a criticar si nuestros hermanos, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá, por ejemplo, judíos mesiánicos, no sé, tantos que hay, si hacen ciertas cosas que nosotros sabemos que no está en la Torá, no vamos a criticarles, a decirles, sino una exhortación se hace con amor y por medio de la palabra. Pero antes que eso, pues yo creo que puesta por obra. Si nosotros nos conducimos en rectitud conforme a sus mandamientos, la misma gente va a ir preguntando. Dice
Por último, en el 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Fíjate, ¿qué se decía? No, ya ves, ya está diciendo que la circuncisión no. En este pasaje lo usan. Y luego aquí, no, ya cortan en el 10, porque el 11 dice que todavía predica circuncisión. O sea, eso es lo que se maneja, esa es la realidad de todas las cosas. Entonces Pablo no está predicando que ya no te circuncides, te está diciendo que te circuncides conforme a la verdad, conforme a la Torá, que no te desligues de Cristo. ¿Qué significa eso? Que hagas tu circuncisión como la hizo Yeshua, la hizo conforme a su verdad. Bueno, en este caso Yeshua fue circuncidado el 8º día. Entonces como él fue el 8º día, ya el mensaje va más para los más grandes, que también tenemos hijos. A las damas también que están aquí, tienen sus niños, los varones, tanto pues el hombre como sus hijos también. Nosotros vamos a tomar esa decisión. Eso viene para nosotros, las cuentas también el Eterno lo va a pedir sobre nosotros. Al hacer esa circuncisión del niño, pues el niño no puede tomar la decisión. Lo que estamos diciendo es que se está haciendo este pacto porque yo voy a instruir a mi hijo en los caminos del Eterno. Por último, esta pregunta. Os pregunto, ¿y tú dónde estás en todo esto? Acabamos viendo que en el primer éxodo, cuando el Señor los saca, eran circuncidados, y cuando los introduce en la tierra prometida, todos estaban circuncidados, todos. Estamos viendo que las profecías nos dicen que cuando baje la nueva Jerusalén, no va a haber ahí incircuncisos de corazón ni incircuncisos de carne. El tiempo está cerca, nuestra vida pues también, no sabemos hasta qué momento vamos a llegar, pero el Eterno nos ama, el Eterno nos deja su palabra y nos deja tantas herramientas que hoy en día nosotros en otro idioma podemos entender las grandezas que Él nos da por medio de tantas cosas. Ahora, ¿vamos a aprovechar todas estas herramientas que el Eterno nos da o realmente pues va a ser nada más como una predicación más? Y eso no se trata ni siquiera de predicación, es la palabra del Eterno. Si se fijaron, leímos mucha palabra porque eso es. No, de hecho a mí no me gusta y no creo en un mensaje donde no se estudia, no se contemplan los pasajes completos, todo el contexto de Dios. A veces he pensado, digo, híjole, voy a quitar y no voy a poner el puro versículo, pero no es así. La palabra de Dios es la que nos va dando claridad, la fidelidad, la firmeza viene por el oír y el oír de su palabra. Y aquí el llamado del Eterno está no en este momento, sino está desde un principio, está desde Génesis, desde Bereshit, desde que llamó a Abraham a circuncidarse. Entonces, si el que va, hay personas que han manifestado ya su interés y ya una decisión por abrazar el pacto. Y mi recomendación, nuevamente la repito, si estás hasta ahorita en tu capacidad que tienes, o tu conocimiento más bien dicho de la Escritura, si lo que entiendes ya lo estás poniendo por obra, adelante, que no te dé miedo seguir obedeciendo. Pero si lo poco que sabemos o que sabes no lo estás poniendo por obra y dices, bueno, me voy a circuncidar y luego pues ya voy a guardar ahora sí, porque ahora sí ya estoy en pacto, no tiene caso, no vale la pena. De hecho, esa es la circuncisión que se estaba predicando: circuncídate y luego cumples. No es así. Vamos a hacerlo como Dios le pidió a Abraham, a nuestro padre, que lo hiciera. Yo te voy a pedir que ores, que me apoyes en oración. Vamos a levantar esta oración delante del Eterno. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito eres, Padre. Bendito, bueno, misericordioso eres tú para con nosotros, Señor. Gracias, amado, por el llamado que nos has hecho, Señor, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros pues egoístas,
pensando en nuestros placeres de la carne. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a algo mejor, así como lo hiciste con tu siervo Abraham, así con nuestro Padre. Y le dijiste: ven delante de mí, sé perfecto. Ahí nos incluyes también a nosotros, Padre, y nos llamas a andar en tus caminos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad este día, Señor, de volver y de abrazar el pacto que hicimos contigo, Señor. Gracias porque nos pides que hagamos esto, Señor, muchas veces sin entenderlo. Algunos de nosotros, Señor, como en mi caso, tú sabes, yo fui circuncidado cuando era como de 9 años por cuestiones pues médicas, o sea, realmente ajenas a los pactos, Señor. Pero el deseo de mi corazón, y yo así te lo manifesté, Señor, es abrazar el pacto, y la circuncisión que hoy llevo es la señal de que tú eres mi Dios, Señor, y de que yo no estoy bajo ninguna ley de hombre, no estoy bajo la ley y lo que me pide mi carne, sino estoy bajo lo que mi instrucción me diga, Señor. Y así con cada uno de mis hermanos, yo te doy gracias, Señor, por la vida de ellos. Te doy gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú has sembrado el día de hoy en nuestros corazones, Señor. Santo Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos viviendo, Señor, porque tú nos vas mostrando, Señor, cada día que el tiempo está cerca, Señor. Tú nos estás mostrando que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Nos estás mostrando que las profecías, nos estás haciendo partícipes de estas profecías tan increíbles que tus siervos, Señor, que los profetas, que los personajes de los cuales nosotros leemos, Señor, y aprendemos por medio de tu palabra, anhelaban estar en este momento. Tú aquí nos has dado la dicha, la fortuna, la bendición, Señor, de estar aquí en estos momentos, Señor. Yo te pido de todo corazón que no permitas que desaprovechemos este momento, no permitas que desaprovechemos este llamado. Tú nos has llamado a ser perfectos, Señor. No una perfección como la que entiende nuestra mente carnal, no una perfección como la entiende nuestra cultura, sino una perfección que la podemos ver por medio de tu palabra, Señor. El seguir, el no salirnos por la tangente, el no darle la vuelta y rodear y buscar la forma de justificarnos por qué no guardar tus mandamientos, sino todo lo contrario, Padre. Yo te doy gracias por este grupo, Señor, por esta comunidad, por la bendición que nos das, Señor, de proveer este lugar para estudiar tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Y yo te pido, Señor, por último, amado, que tú confirmes, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, ese llamado, Señor. Ese llamado a la obediencia. Levantamos esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, del varón perfecto, nuestro Mesías, Yeshua. Amén.